Hola, mi nombre es Vania Yasvet Sánchez Domínguez, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Estoy presentando mi video referente a la sesión virtual que se llevó a cabo con la tutora del módulo de Psicología Teórica en el proceso terapéutico en la aproximación cognitivo-conductual. En este video les voy a presentar cómo uno de mis casos clínicos se relaciona con la lectura de la doctora Landa. Este caso clínico lo trabajé en el semestre anterior, sería séptimo semestre. En este se abordaron los principales o los aspectos más importantes en cuanto a la elaboración de una entrevista técnica para comenzar a realizar una intervención adecuada con el paciente. Para poder trabajar en esta intervención se llevó a cabo una entrevista a una paciente de 27 años con una duración de 72 minutos, apoyada en el manual de entrevista inicial basada en la teoría de la praxis. Esta se desarrolló de la siguiente manera. Se inició con una primera presentación de la entrevistada. Se le explicó a la paciente cómo se llevaría a cabo la intervención por medio de preguntas y respuestas, y después agradecí su colaboración. Cabe mencionar que dentro de esto se le mencionó en el rapport que yo no haría ninguna intervención como tal, únicamente le daría algunas recomendaciones en cuanto a su caso, si es que fuera necesario, y ya ella debería de buscar una intervención con un especialista ya titulado y con su cédula, como debe de ser. Bueno, dentro de la entrevista se hizo la toma de los datos generales de la paciente. Esto se hizo por medio de una entrevista inicial. Cabe señalar que para poder llevar a cabo esta práctica, yo en ese momento me encontraba en un proceso de terapia, y mi psicóloga, quien en ese momento me estaba apoyando con mi terapia, me ayudó a conseguir a una chica con la que pudiéramos trabajar. A mí esta intervención me ayudó mucho, ya que aparte de tener el apoyo y la guía de mi tutora en cuestiones pues ahora sí que con lecturas y todo lo que es la información, en ese momento mi psicóloga me apoyó en cuanto a cómo llevar la entrevista. Es decir, ella no estaba presente de alguna manera, pero no intervino en ningún momento, únicamente iba como guiándome un poco. Antes de aplicar la entrevista me guió, y en algunos momentos pues sí me apoyó como a darme ciertos puntos de vista. Dentro de los datos generales, se tomó el sexo de la paciente, su nombre, su edad, su ocupación, su escolaridad, su domicilio y su motivo de consulta. Después de esto se hizo lo que fue la parte del psicograma. Era una paciente originaria de Monterrey, desde hace 3 años que había decidido mudarse a la Ciudad de México para llevar a cabo su carrera como escritora. En este momento vivía con 2 roomies, indicaba que la relación con la niña de la casa no era del todo buena, por lo cual se mudaría con otros amigos. Esta persona era una persona aún que, cuando su familia se encontraba lejos en la ciudad de Monterrey, su nivel de adaptación y crecimiento le había permitido mantenerse productiva y continuar con un vínculo cercano con la familia. Se observaba una dinámica en algunos puntos funcional, aunque se podía mejorar a partir de su distancia sin que se rompiera contacto con su familia. Ella es una persona que establece relaciones personales profundas y no abundantes, pero sí cercanas. Posteriormente se indagó lo que era el motivo de consulta. En esta parte, se le preguntó a la paciente qué fue lo último que sucedió para que ella decidiera acudir a psicoterapia. Refirió que su adaptación a los cambios se ha visto afectada a través de la inestabilidad que había sentido inicialmente en su cambio de trabajo, posteriormente los cambios de casa. Uno de los principales problemas que identifica es que no había logrado definir lo que quería y esperaba realizar en su trabajo. Buscaba un trabajo ideal en el cual lograra tener una claridad de lo que fuera, y esto estaba provocando sentimientos de tristeza constante. Los sentimientos de tristeza, en esta parte se le preguntó qué tanto tiempo pasa para que este sentimiento o evento se repitiera. Estos sentimientos de tristeza se le hacían más presentes a ella los fines de semana, que era cuando tenía menos actividad y convivía menos con las personas. Entonces, durante el fin de semana era cuando estos eventos se hacían aún más intensos. Lo que había hecho que esto permaneciera era que se habían incrementado los episodios de soledad, se le dificultaba la interacción social, y aparte de que ella se mostraba como una persona tímida, y ello la hacía sentirse insegura.
De acuerdo a los últimos acontecimientos, dentro de los elementos principales se presentaba que la paciente se mostraba con sentimientos de inestabilidad y soledad, los cuales no le permitían sentirse segura y confiada, así como desarrollar sus habilidades y competencias en el trabajo, donde realmente se sintiera satisfecha, ya que actualmente en ese momento ya no se sentía satisfecha con lo que estaba realizando en el trabajo en el que se estaba. Bueno, se hizo un análisis de qué era lo que le había llevado a esta situación, debido a la inseguridad laboral que la paciente llegaba a percibir, así como a los constantes cambios de casa que ha tenido en los últimos meses y el no tener a su familia cerca. En ese momento se había distanciado de su mejor amiga, que era con quien había decidido venirse a vivir aquí a la Ciudad de México, y pues su estado de salud entre los últimos 3 meses le había provocado una presencia de ciertos eventos, lo cual hacían que pues ella se sintiera aún más triste. Dentro de otros aspectos se encontraba la inseguridad de la paciente. A ella no le gustaba hablar con las personas, mantenía un miedo a acercarse hacia ellos, siempre tenía un constante sentimiento de inseguridad y de falta de confianza en sí misma. Aquí se analizó que los sentimientos de tristeza eran la base de todo lo que ella estaba pasando. En esto se unaba la salud física, su autoestima, su inseguridad, debido a que ella tenía, tenía un sobrepeso, pues esto la aumentaba aún más su inseguridad. En el trabajo se sentía insatisfecha laboralmente, no disfrutaba lo que hacía en ese entonces, su círculo de amistades era muy reducido y pues había tenido una ruptura de la amistad con su mejor amiga. Su familia se encontraba en el estado de Monterrey y en esos momentos ella se encontraba aún más sensible porque se acercaba el cumpleaños de su hermano. Entonces todo esto era lo que nos daba para trabajar en su caso. Trabajamos también lo que era algunas etapas que habían sido causales dentro de esta dinámica de la afectación que ella tenía. Se exploraron algunas partes significativas de su vida, entre ellas pues los cambios de casa. Durante su infancia tuvo 8 cambios de casa y en los últimos 3 años que ha radicado en la Ciudad de México había tenido que mudarse por lo menos 5 veces. En cuanto a ganancias emocionales, desde su infancia ella refería el nacimiento de su hermano menor, el que sus padres habían comprado su primer casa, su graduación y la de su hermano. Ella refirió que en algún momento su hermano vivió una etapa difícil de su vida, lo que había llevado como a fracturar un poco la relación en la familia. Sin embargo, la recuperación de su hermano pues fue un gran motivo de alegría para todos y pues se volvieron a unir. Y en ese momento pues la llegada de sus 2 perros, que eran como las mascotas más especiales para ella. En cuanto al trabajo, la paciente comenzó a laborar a los 21 años, había tenido 5 cambios de empleo a lo largo de su vida laboral. Comenta que los cambios se debían a que no se sentía a gusto por medio del ambiente y realmente no se sentía satisfecha con lo que hacía. Para mí, desde mi punto de vista, una de las cosas que más afectaba en ese momento, aún cuando seguimos explorando dentro de la entrevista, fueron las pérdidas emocionales. En esto ella refirió que había sido pues el fallecimiento de su abuela paterna y que por causas de todo lo que estaba viviendo en ese momento ella no había podido llevar un duelo como tal, y aún a pesar de que había pasado toda esta parte, pues no la había logrado superar como tal. Esto ya había pasado hace 8 años. Cabe mencionar que en este momento, cuando estábamos en esta parte de la entrevista, la paciente tuvo un episodio de llanto. Yo en ese momento lo que hice fue darle su espacio, realmente dejar que se desahogara. Esperé unos 2 minutos, 3, a que ella pues como que asimilara esta parte, y le pedí que pues si podíamos continuar con la entrevista si ya estaba más calmada, y fue la forma en la que yo pude actuar en ese momento. En cuanto a la parte de, pues se hizo una pequeña exploración con la relación con sus padres. Ella comenta que en general la relación con sus padres era buena, se habían tenido varios logros significativos en la familia. Sin embargo, cuando vivió la etapa de su hermano, en donde en la adolescencia él tuvo como una etapa muy difícil, pues esto provocó una fractura entre la relación de sus padres, la cual más adelante se fue recuperando conforme se fue recuperando su hermano.
Bueno, en cuanto a las conclusiones de este caso, las causas evidentes de la problemática eran que en ese momento la paciente se encontraba en una etapa de cambios, los cuales para ella eran bastante difíciles de manejar. Su baja autoestima generaba que se retrajera un poco y que su círculo de amistades fuera limitado. El no tener cerca a su familia en esos momentos y la fractura de su amistad con su mejor amiga hacía que se sintiera sola y realmente consideraba que no contaba con una red de apoyo que pudiera proporcionarle seguridad en esa etapa de cambios de su vida. Le costaba trabajo manejar el tema de la soledad, lo cual provocaba que durante los fines de semana, que era cuando menos actividades tenía por realizar, los sentimientos de tristeza se intensificaran. Y esto también aunado a la insatisfacción laboral que ella estaba pasando en esos momentos, así como el querer permanecer dentro de una zona de confort, lo cual ella reconocía, sin embargo, prefería permanecer en la misma por miedo a los cambios. Los factores hipotéticos que intervenían en la problemática eran la baja autoestima e inseguridad debido a su aspecto físico generado por el bullying que sufrió de pequeña en su niñez, miedo a los cambios, miedo a enfrentar pérdidas significativas en su vida. Dentro de las conclusiones se pudo ver que era importante que la paciente identificara las fortalezas que ella tenía para con ello poder fortalecer su autoestima y explotar esa parte que ella tenía como persona creativa, lo cual podría ayudarla a desarrollarse en su carrera como escritora. Ella era capaz de construir relaciones de amistades sanas, lo cual era importante empezar a comenzar a trabajar con su autoestima para que de esta manera lograra que los miedos los enfrentara y ella fuera capaz de enfrentar los cambios que venían de una manera favorable, tomando las responsabilidades que a ella le correspondían en cuanto a sus actos y logrando desechar aquellas que pudieran generarle un sentimiento de fracaso. Bueno, como se puede ver en este cuadro, se hizo una descripción dimensional de la frecuencia y duración de los síntomas que ella presentaba, la presencia de sentimientos de tristeza, los pensamientos recurrentes de fracaso, el por qué se generaban estas partes, desde los antecedentes históricos que habíamos manejado en la entrevista, por qué se mantienen los factores involucrados, la relación entre los diferentes problemas y se le hicieron diferentes recomendaciones de técnicas y sugerencias. Dentro de estas, se le recomendó a la paciente que debía comenzar con su control de sentimientos de tristeza. Se le comentó que se podría trabajar por medio de, en cuanto ella tuviera como estos temas de tristeza y de ansiedad, trabajar la parte de la respiración, la relajación y aunado a otras técnicas que en ese momento de mi semestre pues yo estaba como aprendiendo para aplicar y llevar a cabo. Ok, ¿cómo se relaciona el caso anterior en cuanto a la lectura de la doctora Landa? La doctora Landa menciona dentro de la lectura principalmente el modelo de enseñanza que se lleva dentro de la Facultad de Estudios Superiores Iztacal en la carrera de Psicología. Dentro de esta, ella menciona los 5 principios de instrucción de David Merrill, dentro de los cuales nos mencionan que principalmente el aprendizaje se encuentra centrado en tareas del mundo real. Esto para mí es... Los tutores nos tienen que ayudar como futuros psicólogos a afrontar casos que se van a llevar. El poder llevar esta pequeña intervención con la paciente, pues me enfrentó a esta parte de realmente trabajar casos con pacientes reales. Dentro de la activación, el estudiante activa sus conocimientos previos relevantes dentro de la tarea. En esta parte yo tenía que activar esta parte de mis conocimientos, lo que yo habría aprendido dentro del semestre, cómo lo iba aprendiendo y cómo lo podía ir aplicando dentro del caso que yo llevaba. Dentro de la demostración, el estudiante observa una demostración de las habilidades a aprender. En esta parte yo tuve que demostrarle a mi tutora que realmente estaba aprendiendo realmente lo que ella me estaba enseñando, las técnicas de cómo se podían aplicar, cómo tenía que dirigirme a la paciente, qué era lo que tenía que hacer dentro de la entrevista, cómo lo tenía que preguntar, cómo la tenía que llevar a cabo. Dentro de la aplicación, pues fue esta parte de no realmente hacer una intervención como tal como una psicóloga, pero sí apoyar a esta chica, darle las recomendaciones que ella necesitaba en ese momento para que empezara a trabajar con su situación y posteriormente ella se acercara a un especialista,
a una persona profesional que realmente pudiera ayudarla ya dentro de un contexto más profundo. Y en la integración, pues el estudiante integra todos sus conocimientos y los aplica en su vida cotidiana. Esto creo que poco a poco lo vamos haciendo como estudiantes. Los conocimientos que vamos adquiriendo en cuanto a nuestra carrera, pues es importante que realmente los apliquemos, tanto para nosotros como ya en el mundo exterior. Probablemente no siempre vamos a estar con esta parte de siempre ir queriendo dar terapia, pero sí esta parte de nuestros aprendizajes, aplicarlos en nosotros mismos para lograr un cambio primero en nosotros y posteriormente poder apoyar realmente a nuestros futuros pacientes. Dentro de esta parte, David Merrill menciona que el aprendizaje significativo debe basarse en tareas complejas que demanden que el aprendiz construya en efecto y que resuelva un problema. Dichas tareas que requieren de diferentes tipos de conocimientos y habilidades y se interrelacionan de una manera determinada para conseguir el logro. Estas tareas implican también diferentes niveles de ejecución. Al principio los aprendices lo completamos en una tarea en un nivel muy básico y simple. En medida que vamos avanzando, estos pues vamos siendo un poco más diestros para poder lograr unas mejores versiones de la tarea y donde ya podemos ayudar de manera superficial en un problema, en un inicio. Esto creo que es lo que yo hice en el nivel en el que ya me encontraba, pues fue un poco más superficial. Conforme fui avanzando en el semestre de la aplicación de esta intervención, pues pude apoyar un poco más a la paciente, dándole ya algunas técnicas que ella podía ir aplicando en su vida para poder ir afrontando este tipo de situaciones que se le presentaban. Sin embargo, pues como estudiante aún yo no podía hacer una intervención ya sofisticada de una manera más profesional. Esto creo que ya al final de la carrera es cuando realmente lo vamos a lograr llevar a cabo. David Merrill también menciona los 5 principios de instrucción, que son el problematizar. El aprendizaje se promueve cuando el alumno adquiere contextos y principios en el contexto del mundo real. Esto ya lo había mencionado más o menos anteriormente. El conocimiento previo se activa cuando el aprendizaje se promueve con el alumno y se activa el conocimiento previo relevante a la tarea. La demostración, que es donde el aprendizaje efectivo se promueve cuando el estudiante da una demostración de las habilidades que debe aprender. Se aplica el aprendizaje y se promueve lo promovido por medio del estudiante, se aplica el conocimiento y las habilidades adquiridas y posteriormente se logra integrar el aprendizaje efectivo, donde se promueve cuando el estudiante entrega sus nuevas habilidades a la vida cotidiana. También David menciona algunas de las situaciones que se nos pueden presentar dentro de la práctica de la psicología clínica, situaciones inapropiadas que se pueden llegar a dar y cómo es que nosotros como futuros psicólogos debemos reaccionar ante ellas. Dentro de estas pues se mencionan cuando llega el paciente a su primera entrevista, toca la puerta del consultorio, cómo es nosotros que debemos de recibirlo. Siempre debemos promover una parte sí de empatía, pero también de profesionalismo con el paciente. Durante la entrevista inicial, que fue lo que a mí me pasó en algún momento, llorar reiteradamente o sin control. En este caso la paciente no lloró sin control, pero sí fue un momento en el que pues probablemente no me incomodó, a lo mejor supe cómo reaccionar, porque yo en algún momento, como estaba en un proceso de terapia y también había tenido episodios de llanto dentro de mi proceso, pues recordé que en esos momentos lo que hacía mi terapeuta era darme mi espacio, me dejaba llorar, desahogarme, me daba un poco de tiempo para que asimilara la situación y posterior a esto me pedía que continuáramos con la entrevista. Entonces realmente fue lo que yo hice, fue lo que se me presentó así como más significativo, le di su espacio. Recordé que mi psicóloga siempre tenía a la mano una cajita de Kleenex, se la pasé y pues le di su momento para que ella asimilara como esta situación, se desahogara, sacar ese sentimiento y continuamos con la entrevista sin ningún problema. La parte 3 entra una llamada al celular. Pues obviamente como personas profesionales yo pienso, como dice en la lectura, lo más correcto es como entrevistador mantener tu celular apagado dentro de una sesión por respeto al paciente y para no cortar el hilo de lo que llevamos.
Y también pedir al paciente en algún momento que pues también se modere el uso de su celular. Probablemente le pueda entrar bien una llamada, podemos hacer una pequeña pausa, pero también por beneficio de él, pues sí pedirle que se modere el uso y en cuanto esté en la sesión, pues tal vez mantenerlo en silencio o apagado por cualquier cosa. También nos menciona la información que se proporciona es contradictoria e inconsistente. La información que el paciente nos puede proporcionar, debemos identificar esta parte. Se debe utilizar ¿qué pasaría si el paciente utiliza un lenguaje grosero para describir a las personas con las que tiene problemas? Probablemente podemos darle esta parte de dejar que se desahogue, pero en algún momento tal vez sí puede ser necesario que se le pida pues un poco de moderación, ¿no? Cuando muestra actitudes de coqueteo, por lo mejor es evadir esta parte de manera profesional. No se permiten las preguntas incómodas. ¿Qué pasa si él nos hace preguntas incómodas? Pues obviamente se le menciona que en ese momento pues no estamos trabajando en ese caso, estamos trabajando su caso y que nos permita continuar con la entrevista. Cuando se involucran comportamientos inapropiados como fumar, tirar basura, bueno, creo que esta parte se puede presentar en la entrevista, pero también en la entrevista inicial y como parte de la presentación y todo, pues nosotros podemos manejar como esta parte de darle como ciertas recomendaciones o reglas que nosotros podemos manejar dentro de nuestro consultorio o dentro del lugar donde estamos dando la intervención para que pues no se presenten este tipo de situaciones. Cuando se altera o cuando se confronta lo que se le contradice, debemos aprender a identificar todas esas partes. ¿Qué pasa si él usa un lenguaje ofensivo? Pues tenemos que poner un alto, pedirle de manera amable que se modere. Se le permite manifestar su desacuerdo, sin embargo, pues lo escuchamos y le pedimos que nos permita continuar para que ambos podamos trabajar de manera bien. Cuando se proponen metas poco viables, probablemente esto puede ser porque pues él en algún momento todavía no tiene muy claro a dónde va a llegar, y estas metas viables pueden venir también pues desde esta parte que está viviendo en ese momento, que no es como, podría ser como si está dentro de una parte como pasando momentos difíciles, un duelo, una depresión. A lo mejor en esos momentos no tenemos muy claro qué es lo que tenemos y a dónde queremos llegar, y nosotros mismos no podemos establecer bien las metas, pero aquí la parte de nosotros como psicólogos y como pues su intervención es ayudarlo a llegar, no invalidar las metas que él nos propone, ponerle que está bien, pero qué podemos hacer y podemos trabajar por metas que nos lleguen a crear mejores resultados, ¿no? Si él nos manifiesta el deseo de abandonar su terapia, es respetable, sin embargo, pues se le pueden dar a conocer los beneficios y los pros y contras, de qué es lo que pasa si él abandona la terapia, y aquí ya es decisión del paciente, una vez sabiendo los pros y los contras de mantenerse durante la terapia o de retirarse, pues ya es parte de su decisión. Solicita información sobre las personas involucradas en el problema. Pues no podemos así como hacerlo a grandes rasgos. Cuando el paciente llega a faltar a sesión sin previo aviso, bueno, también esta parte creo que se debe de manejar al inicio, decirle cómo es que se trabaja, ¿no? Si se le va a cobrar la sesión aunque no vaya, o qué tipo de cosas pasan, ¿no? Y pues sí pedirle el respeto, así como nosotros vamos a respetar su tiempo de sesión, pues que él respete esta parte como nuestro tiempo como profesionales. Si comenta que no está a gusto con nuestra forma de trabajar, pues se pueden llegar y mantener acuerdos dentro de la misma. ¿Qué pasa si llega reiteradas veces tarde? Pues se le hace mención y se le invita a que no se repita nuevamente, por respeto a nuestro tiempo y respeto también al tiempo de él como dentro de su sesión. Y pues probablemente cuando nosotros estemos trabajando dentro de una sesión vamos a tener pacientes programados, entonces es respetar nuestro tiempo como psicólogos, como su terapeuta, respetar el tiempo de los demás y el que él realmente tenga un tiempo de calidad dentro de su entrevista. ¿Y qué pasa si hacia el final de la entrevista él quiere seguir platicando? Pues obviamente de manera adecuada se le va a pedir y se le va a hacer mención que sí,
vamos a tocar esos puntos dentro de la sesión que sigue, que mantenga sus ideas o que piense que es lo que quiere seguir trabajando. Por el momento pues ya no tenemos más tiempo, pero pues podemos seguir y abordar todos esos puntos que él tiene y quiere manifestar dentro de su otra sesión. Cuando no se cumple con las tareas asignadas, bueno, tenemos que reiterarle que esto es parte del trabajo en equipo que llevamos para el avance dentro de su tratamiento. No, muchas veces pues yo creo que a veces como pacientes no tenemos como muy claro el compromiso que vamos adquiriendo, más que nada al inicio de una terapia. Ya con el tiempo y si el terapeuta realmente también nos apoya, vamos a ir incrementando esta parte y comprometiéndonos más como pacientes. Y obviamente nosotros como terapeutas pues debemos de apoyarlo y alentarlo a hacerle ver los beneficios que le traen el cumplir con las tareas que se le solicitan. Porque no solo son tareas, es trabajo que él hace en casa para apoyarse y para darse cuenta y para manejar y poder trabajar ciertos temas que él traiga en esos momentos. Bueno, sin duda también como puntos dentro de la lectura es importante que como futuros psicólogos debemos desarrollar ciertas habilidades sociales y asertivas por medio de ciertos componentes tanto verbales como no verbales. Creo que esta es una parte fundamental en nuestra tarea como psicólogos. Dentro de nuestras habilidades físicas de interacción debemos tener una comunicación verbal y no verbal, saber manejar lo que es la parte de la mirada, nuestra expresión facial, porque muchas veces nosotros podemos quererle dar un mensaje al paciente de manera verbal, pero nuestra expresión puede darle un mensaje totalmente contrario. Y esto pues sí puede afectar en cuanto a la intervención. Saber manejar nuestra expresión facial, una sonrisa siempre amable, nuestra postura, nuestros gestos, la distancia y el contacto físico que se maneja con el paciente, los componentes paralingüísticos. Nosotros como terapeutas debemos de ser capaces de decidir en qué momento utilizar los componentes no verbales para enfatizar lo que se le está diciendo o sustituir estos contenidos con el paciente, ¿no? Lo que es trabajar de manera asertiva nuestro nivel básico de competencia social. Tenemos que saber manejar lo que es la síntesis, nuestro reflejo de sentimientos, las paráfrasis y la clarificación en lo que nosotros estamos hablando con él. La empatía. Debemos de tener habilidades de conversación donde se debe establecer con el paciente una interacción verbal que cubra los objetivos establecidos de acuerdo al proceso de evaluación conductual. De igual manera, creo que esta parte de la empatía como psicólogos es de gran importancia. Debemos ser empáticos con nuestro paciente, claro, sin caer como ya en una parte más allá de victimizarlo, ¿no? Debemos de tener como esta parte bien identificada. Tenemos que aprender a identificar el problema, definirlo, llevar a cabo un análisis y la solución para poder intervenir y hacer el seguimiento adecuado. Para esto debemos aprender a iniciar conversaciones, mantener nuestras conversaciones de manera adecuada, cómo afrontar los silencios con nuestros clientes, cómo poder finalizar las conversaciones, concretar citas y expresar opiniones, hacer afirmaciones positivas, expresar amor, agrado, afecto y pues hacer y recibir comentarios agradables. También, por otra parte, debemos aprender a hacer afirmaciones negativas, expresar nuestra molestia en algún momento de manera no desagradable, no de una manera no grosera, pero sí hacer ver nuestra molestia, desagrado o disgustos, hacer críticas de manera constructiva y de manera asertiva, pedir cambios de comportamiento en el cliente, si en algún momento, como se mencionó anteriormente, pues su vocabulario o la manera de dirigirse a nosotros o de comportarse dentro del consultorio, pues debemos aprender a pedirle que haga estos cambios dentro del comportamiento para que para que la terapia funcione de manera adecuada. Debemos aprender a afrontar las críticas que nos llegue a hacer el cliente, respetando siempre sus puntos de vista, sino que esto no genere mayor problema. Hacer peticiones al cliente y de igual manera rechazar las peticiones que él nos llegue a hacer, que realmente creamos que son cosas que no están, que no tienen como cabida en el contexto de esta parte que se está llevando dentro de la terapia. Bueno, a manera de conclusión, creo que es importante que dentro del plan de estudios que se lleva dentro de la FES, más que nada a nivel
a distancia, en la modalidad a distancia que nosotros llevamos, muchas veces no es fácil para nosotros como estudiantes el poder ir afrontando y llevando esta parte. Tenemos mucha parte teórica, pero ¿qué pasa cuando el estudiante está lejos del tutor y los tutores pues sí nos dan un apoyo en línea, pero muchas veces no podemos como aclarar muchas dudas, tenerlos enfrente, que nos expliquen de una manera más pues más calmada, más dedicada hacia nosotros, ¿no? Tenemos que, nosotros dentro de esta modalidad en línea, yo creo, tenemos que realmente ser muy autodidactas y buscar esa parte de cómo resolverlo, ¿no? Muchas veces no tenemos la facilidad de asistir a la FES y de buscar a los tutores para que nos apoyen directamente. El buscarlos muchas veces por medio de los mensajes en plataforma y esto, pues realmente a veces no es como tampoco tan gratificante. Yo en este caso creo que lo que me ha ayudado mucho es que, pues sí, tengo este apoyo por parte de personas externas tal vez a la carrera, que también son psicólogos. He tenido la fortuna de poder tener pues la orientación de gente externa, como en ese momento fue mi psicóloga, que pues ella vio cómo se estaba llevando la tarea, entendió que estoy dentro de un plan en la FES que se maneja toda esta parte conductual, entonces ella me ayudó a abordarlo de esta parte, ¿no? Me dio consejos, me hizo observaciones, cómo debía dirigirme, cómo debía actuar, cómo te debes de estar con el paciente, la manera en cómo puedes hablarle, la manera en cómo él se expresa, saber leer sus expresiones. Muchas veces su cuerpo nos dice mucho, ¿no? La manera en cómo ellos reaccionan ante ciertas preguntas o su postura, la postura que ellos manejan durante la entrevista, las expresiones que ellos hacen. Muchas veces ellos nos dan, a lo mejor quieren darnos a entender que realmente el problema no es tan grave, pero cuando nosotros vemos cómo ellos, o en este caso a mí me pasó que esta chica realmente quería como mantenerse tranquila, pero fuimos yendo un poquito más hondo y sí hubo un momento en el que su expresión corporal era de mucha ansiedad, de tristeza, hasta que pues se presentó esta parte del episodio de llanto, ya no pudo aguantarlo. Yo le di el espacio, lo manejamos bien, siento que lo manejé bien y poco a poco fui aprendiendo y creo que vamos aprendiendo todos a llevar esta parte. Es importante, muy importante, como dice en la lectura, más que nada nosotros como estamos en la modalidad a distancia, que se dé esta parte de llevar a cabo nuestras prácticas, no solo en un caso clínico, de construir un taller, también para padres, de cómo vamos a afrontar esta parte, cómo vamos a construir un taller, cómo vas a enfrentarte con los papás, cómo vas a apoyarlos. Entonces creo que toda esta parte de cómo se lleva a cabo dentro del programa de la FES a distancia, que son nuestras prácticas, pues es la mejor manera que tenemos de poder aplicar nuestros conocimientos y realmente afrontarlos, estar ahí en vivo con los casos, con los talleres. Creo que es una buena herramienta que nos dan para poder fortalecer nuestros conocimientos y aplicarlos, y pues ya cuando por fin nos graduemos, logremos de alguna manera en nuestras primeras terapias que lleguemos a dar, pues tener las bases, ¿no? Las bases más importantes que debemos llevar a cabo como psicólogos ya profesionales. Poco a poco, a lo largo del tiempo, pues iremos también nosotros como psicólogos, ya tenemos que seguir estudiando, actualizándonos, buscando, seguir preparándonos, pero realmente antes de salir de la carrera, el afrontarnos a esta parte de las prácticas de los casos es de gran apoyo para nosotros y pues un aprendizaje muy enriquecedor. Bueno, esto sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.